Ahora vamos a ver un poquito cómo es, como práctica, yo propongo de este ejercicio, armar un buscador por nombre, un buscador por producto, por código de producto y uno de pagos, una calculadora de pagos. Vamos a ver que acá en la calculadora de pagos tiene un poco más esto abarca todas las fórmulas que hemos visto y incluso en las clases anteriores, lo que es estilo, lo que es la parte de vista. Voy a hacer una guía de cómo hacer esta calculadora. Vamos a ver que acá tengo el buscador del nombre, que simplemente son los mismos que estuvimos haciendo recién, una validación de datos. Esto nada más que está en otra hoja, está parado en otra hoja, hay que movernos de hoja en hoja. Y un buscador por código, que hace exactamente lo mismo. Acá en por código ingreso y me va a devolver. Entonces vamos a ver la parte de la calculadora de pago de cómo trabaja esto. Lo primero que tengo acá es donde me dice ingrese el código. Si yo ingreso un código, me tira automáticamente frutilla por 1 kilogramo, en stock hay 8 y el precio unitario. Después tengo para ingresar la cantidad. Acá en la cantidad, nosotros acá ya pasamos algo por alto. No teníamos más en la tabla en 2. Usé un concatenar. Usé una búsqueda y concatené esa búsqueda 2 veces para tener frutilla y 1 kilogramo. Acá si vemos en la fórmula tenemos todo esto. Hay un concatenar de la búsqueda número 1 donde me devolvía la parte que dice frutilla, concatené una X que dice por y concatené el otro buscar donde me devuelve las unidades. Acá donde dice ingresar la cantidad es respecto al stock. Hay una limitación. Yo pongo 8. Perfecto. Me dice el precio por unidad, me hace el cálculo y me hace un cálculo del stock restante. Ahora, si pongo 9, me sale un mensaje que me dice alto. La cantidad ingresada no es admisible. Es decir, yo lo que hice fue una validación de datos con una fórmula que me comprueba de que no ponga nada mayor a la cantidad o nada imposible. Menos 1, una cantidad de menos 1 no puede ser. Entonces la cantidad no es admisible. Acá abajo tengo el método de pago donde tengo 3 métodos de pagos donde digo efectivo, débito o tarjeta. Según si ingreso efectivo, se me hace un pequeño descuento del precio de la cantidad. El total a pagar va a ser de un 5% menos. Si el ingreso en débito, el precio se mantiene. Y si ingreso tarjeta, hay un pequeño recargo de un 10%. Entonces, ¿cómo hago estas cosas que funcionen? ¿Cómo hago para que todo esto esté junto? Fíjense que también, si yo borro acá las búsquedas, me queda en blanco, no me aparece el NA. Para eso utilicé un condicional. Un condicional que me comprueba si esta celda C6 que está marcada está vacía, que me muestre vacío. Si no, que me haga el concatenar. Así tengo distintos condicionales que me comprueban de que todo esté funcionando bien, si no, no me muestre nada. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo hacer. Acá al lado, yo ya ajusté un poco lo que es el ancho de las columnas. Cómo hacer esto mismo. Vamos a ir paso por paso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver la hoja en blanco. Para esto vamos a ir acá al menú de vista y vamos a desactivar las líneas de cuadrícula. Vamos a ver acá, por ejemplo, en la hoja de la tabla, vamos a ver cómo desaparece todo esto otro de acá al desactivar la línea de cuadrícula. Vamos acá, líneas de cuadrícula y vemos que desaparece. Entonces, lo mismo para acá. Vamos a desactivar todo. Después lo que pasamos acá a hacer es el cuadro, a rellenar. Lo podemos hacer antes, lo podemos hacer después. Esto es la elección de cada uno. Voy a ponerle un borde grueso. Le vamos a poner un color. Yo en este caso puse un color cremita, el mismo color. Es más, acá, fíjense que el borde que había elegido era más grueso. Entonces, ¿cómo hago? Voy acá a estilo de línea y elijo el borde más grueso. Fíjense que me da con el lapicito para poner, después le puedo cambiar incluso el color. Desde acá lo hago todo cuadrado, puedo cambiar el color de la línea, ponerle un color grisáceo, como para tener como tenía ahí. Entonces logro el mismo efecto. Lo siguiente es empezar a completar. Entonces vamos a empezar acá, vamos a poner el título, voy a combinar. Ya tengo acá el modelo de cómo quedaría, combinar para que me quede en el medio y centrar. Y empiezo a escribir
calculadora de pago, o puedo incluso copiar acá para no tener que tipear. Ya copio con este estilo, fíjense, Calibri, tamaño de 18, copio el texto, lo pego y le doy la información, o directamente copio y pego la celda, me queda igual. Asimismo también lo que es las celdas, acá creo, esto tiene un ajuste de texto, todo este ejercicio engloba bastante de todo lo que hemos visto. Ajuste de texto, validación de datos, fórmulas, por eso está bueno hacerlo completito porque es lo que abarcamos de lo que hemos visto en las distintas clases. Acá tengo para copiar, ingrese código, detalle, yo puedo copiar acá directamente también lo que es la parte de copiar el formato y pegar el formato. Acá cuando voy a pegar me va a decir, acá selecciono, control B, pego, me aparece exactamente lo mismo, o si quiero puedo, acuérdense, de las distintas, pegar solamente los valores, o pegar el formato, es decir, no voy a copiar no el contenido, sino, para no tener las fórmulas, copio directamente todo lo que son para no tener que hacer las mismas configuraciones, copio el formato, y me va a hacer las mismas de las celdas y todo. Acá tengo combinado, fíjense, distintas celdas en 2 columnas y acá puedo copiar el texto. Entonces, así voy a poner pausa, copio todo el texto acá, lo pego y vamos a empezar a completar las fórmulas. Bien, acá ya tengo el texto todo copiado, vamos a pasar a hacer las fórmulas. Entonces, acá lo que tengo es, como ya dije, un concatenar donde hago dos búsquedas. Concateno una búsqueda con un por para volver a ensamblar esas celdas que tenía separadas con otra búsqueda. Entonces voy a poner dos búsquedas. Y tengo un condicional que después los vamos a hacer. Entonces, acá lo que sería es, según, vamos a armar el concatenar. Igual, concatenar, y recordemos que por cada punto y coma va a ser un término. En el primer término vamos a hacer el buscar B, donde vamos a ingresar el código en esa celda, vamos a irnos a la tabla matriz en otra hoja que está en este caso, marcamos todo, como el código está al principio ya me lo toma automáticamente, toda esta es la tabla, punto y coma, vamos a mostrar lo que es la columna número 3, acá ya seguimos, no es necesario cambiar, y vamos a poner falso como siempre para que muestre la coincidencia exacta. Cierro el paréntesis, nótense cómo se marcó en rojo, cierro el paréntesis del buscar B, después me queda el del concatenar. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, punto y coma, que en la segunda parte voy a mostrar, comilla, espacio, la X, espacio, comilla, ¿para qué? Para que me quede el por, ese que me está uniendo. Paso a la tercera parte y armo otra búsqueda. Para no volver a tipear exactamente lo mismo, porque la búsqueda va a ser exactamente la misma a través de código que voy a ingresar a la celda M6, a través de la tabla, pero esta vez lo único que va a cambiar va a ser la columna, que va a ser la columna 4. Voy a copiar con el control C, voy a pegar con el control B y acá le voy a poner el 4. Entonces, de acá ya tengo armado las tres partes, no es necesario poner punto y coma, cierro paréntesis del concatenar, le doy enter y vamos a ver que acá me queda NA. Para eso está la primera parte del condicional que tiene esto, que es si está vacío, que me muestre vacío, sino que me haga el concatenar. Vamos a probar si funciona. Vamos a poner código 12, ananá por una unidad. Está bien, está funcionando. En stock es otra búsqueda. Esta vez con un condicional, lo vamos a hacer a ese condicional para ver cómo queda, para que no me aparezca SNA. Después se lo agregamos a esta parte. Entonces tenemos acá, igual, si esta celda es igual a vacío, que entonces me muestre vacío. Si no, que me realice una búsqueda. Buscar B, la búsqueda de acá, que me busque en la tabla, la búsqueda es exactamente la misma, que me busque en la tabla,
y que me muestre de la columna del stock, dijimos. Entonces sería, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. La columna número 5 y falso como siempre. Vamos ahí, cerramos el buscar y cerramos el sí. Le damos enter y me va a aparecer 0. El ananá está en 0, vamos a probar con otro, me da 16. La misma búsqueda vamos a hacer para el precio unitario. Lo que podemos hacer es, copiamos toda esta fórmula, nos paramos acá, en esta, hay que poner escape si no nos va a tomar, pegamos la fórmula, pero esta vez el precio unitario que va a ser el precio de venta. Vamos a cambiar el número de la columna, lo único que vamos a cambiar. Es decir, vamos a la tabla y vamos a contar a ver qué número de columna tenemos. En el precio de venta tenemos, dijimos que acá era la número 5, número 6, número 7, número 8, número 9. Entonces, volvemos acá al buscador de pago. Dijimos que no la 5, sino la 9. Y ahí nos va a mostrar el precio unitario. Ya copiamos todo, porque es exactamente la misma. Comprueba si M6 está vacía, que me muestre vacío, sino que me haga el buscar B. Entonces, acá ya podemos agregarle ese detalle del sí. ¿Cómo hacemos? O lo escribimos y escribimos todo esto en la parte del si no, o podemos hacer desde acá, reutilizar el código. Copiamos esta primera parte y desde sí, vamos a control C, escape, siempre hay que apretar la tecla escape, y decimos control B, me paro ahí después del igual, entonces va a ser si M6 igual a vacío, que me muestre vacío, sino que me haga todo este concatenar. Y acordémonos de cerrar el paréntesis, en este caso del sí. Ahora sí, cuando yo deje vacío, ese NA no va a aparecer más. Esto es un detalle. Uno si quiere lo puede dejar hacer simplemente el concatenar y va a quedar el NA. Van a quedar en todos estos el NA. Esto es un detalle visual nada más para que no quede esa fórmula fea. Es algo estético. Después tenemos la cantidad. La cantidad la vamos a utilizar para averiguar el precio por cantidad. Vamos a hacer una multiplicación del precio unitario por la cantidad y para calcular cuánto me queda el stock restante. A esto también tenemos que aplicarle, solamente en esta celda no se hace cálculo, sino una validación de datos. Una validación de datos que no me permita ingresar valores mayores o negativos en consideración con el stock. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa validación de datos? Vamos acá, vamos a datos, vamos a validación de datos y acá donde dice permitir cualquier valor, no. Vamos a ir a personalizada y acá vamos a armar una fórmula. En esta tenemos que condicionar el valor con dos condiciones. Entonces vamos y se tienen que cumplir las dos. No puede ser una u otra. Vamos a tener que utilizar un i. Acá abrimos el paréntesis del i y decimos que esta celda, el valor de esta celda tiene que ser mayor que 0. Igual que 0, cantidad de 0 no da. No vamos a poner una cantidad por 0, va a hacer una multiplicación por 0. Cierro acá, punto y coma. Y acá también podemos hacer incluso con paréntesis si queremos respetar las reglas de asociación. Podemos hacer ahí, mayor que 0. También me lo toma. Punto y coma. Pasamos a la siguiente condición que diga que, abrimos paréntesis, esta celda debe ser menor o igual a esta. Cierro paréntesis del i y ahí me queda la fórmula armada. El mensaje de error le vamos a poner, como decía, alto y le vamos a poner el valor ingresado no es admisible. Entonces ahora vamos a probar. Vamos a probar acá, vamos a ingresar un código, vamos a poner código 14, que es el durazno, en stock 30, pongo 28, todo perfecto, no pasa nada. Si pongo 31, sale el error, el valor ingresado no es admisible. Pongo menos 2, tampoco es admisible porque es menor a 0, 0 tampoco, no voy a dejar. Y si pongo alguna letra, por lógica,
tampoco me va a dejar. Entonces, solamente valores, números enteros que estén dentro de este parámetro que ingresamos. Ahí ya está hecha la validación de datos. Ahora vamos a pasar a armar la fórmula del precio por cantidad. En el precio por cantidad tenemos un condicional donde tengo dos condiciones. Tengo un no. Si esta celda está vacía o esta celda está vacía, si la C6 o la C9 están vacías, que me muestre vacío. Si no, que me muestre, que me haga el producto entre la cantidad y el precio unitario. Entonces, funciona así. Si yo hiciera solamente esta por esta, cuando yo tuviera vacío, acá me va a dar un error. Tengo que comprobar primero de que haya un valor ahí, sí o sí. Lo mismo para acá. ¿Por qué digo esto? Porque si no estaría vacío acá. Si yo no ingreso acá en precio unitario, el precio unitario me va a aparecer vacío. Entonces, igual, sí, y acá comparo. Con un no, porque cualquiera de las dos que no se cumpla, ya está. Puede ser una o la otra, no tienen que ser las dos, ya con cualquiera de las dos que estén vacías, ya no debe mostrarme nada. O, abro paréntesis, esto igual a vacío, punto y coma, o esto igual a vacío, punto y coma, cierro la condición, acá el paréntesis de lo, vamos acá, que me muestre vacío, por si verdadero. Si no, que me haga esta celda por la celda de acá. No me deja picar, entonces ¿qué hago? Muevo con la flechita. Si no les deja picar, en este caso, fíjense que me daba para escribir. Moví con la flechita y elegí que es esta de acá. Entonces, ahí cierro, le doy Enter, me va a dar. Si no, muestra nada. Cuando yo ingrese, ahí me va a dar. Si no, si yo borro cualquiera de las dos, quedan en vacío. Evito cualquier error. El stock restante funciona exactamente igual. Compruebo si alguna de las celdas está vacía, si una de estas está vacía, que me muestre vacío, si no, que me haga esta celda menos esta celda. Acá podemos agarrar, copiamos la parte del precio acá por cantidad, lo único que va a cambiar es la operación y las celdas. Entonces nos paramos acá, pegamos la fórmula y vamos a modificar esta parte. Vamos a decir que si no me haga esta celda menos esta celda. Cierro paréntesis, le doy Enter. Entonces ahí me va a aparecer. Ahora, el método de pago, tenemos una validación de datos de 3 datos: efectivo, débito o tarjeta. Entonces acá lo que vamos a hacer, vamos a ir a validación de datos, vamos a configuración, permitir lista y vamos a especificar nuestra lista. Vamos a decir efectivo, punto y coma, si ponemos coma no va a salir, van a salir todas juntas, débito, punto y coma, tarjeta. Entonces, ahora cuando dé aceptar, mensaje de error, puedo personalizarlo o decir alto, elija uno de los métodos de pago en el caso de que ingrese cualquier otro. Aceptar. Ahí, si yo quiero escribir cualquier cosa que no es, no me va a dar. Y acá solamente me va a dejar efectivo, débito, tarjeta. Ahora vamos a pasar al total a pagar. En esta vamos a ver que tenemos un condicional, un sí, con una condición con múltiples criterios, es un no, que me comprueba de que todos estos no estén vacíos, caso contrario, si lo están, que me muestre vacío. Y en la parte del si no, tenemos otro sí, es decir, es un condicional anidado. Que este sí comprueba, si no ocurre que están vacíos, que compruebes con este sí si dice igual a efectivo. Si dice igual a efectivo en esta celda, en la C12, en esta de acá, para ser precisos, que me haga
lo que es el precio por cantidad menos el precio por cantidad por el 0,05%. Es decir, menos el 5% de esto mismo. Que me lo reste y que me muestre eso. Si no se cumple esto del efectivo, pasamos a la parte del si no, donde hay otro sí. Es decir, hay otro sí dentro de ese si no del general de acá. Que me compruebe si dice tarjeta. Si esta dice tarjeta, que en vez de hacerme una resta, lo mismo, en vez de mostrarme acá el total a pagar, me haga una suma. Es decir, me haga un recargo. Un recargo de 0,1, es decir, 10%. G9 le sume G9 por el 0,1. Es decir, por ese 9%. Si no, finalmente, de ese sí, que me muestre G9. Es decir, si me dice por débito, sería la tercera opción, no es necesario hacer otro comparativo. Si no es esta, no es esta, no está vacío. Si hay otro error, si se ingresa otra cosa no se va a ingresar acá porque no te deja. Si está en blanco, va a estar en blanco. Por descarte va a ser débito. Entonces, en ese caso que sea débito, se mantenga ese precio. Así es como funciona. Vamos a empezar a escribirla. Vamos a hacer el sí. Sí. Y acá vamos primero a comparar la condición de que todo esto tenga contenido. Entonces abrimos el O. Abrimos el paréntesis del O. Vamos a comparar si esta celda es igual a vacía o esta celda es igual a vacía, punto y coma, o esta celda es igual a vacía. Si eso se cumple de que alguna es vacía, pasamos al sí verdadero que me muestre vacío. Punto y coma. Si no, pasamos al falso que me haga un sí. En este sí vamos a comprobar si acá dice, es decir, ponemos igual a efectivo, entre comillas, tenemos que escribirlo tal cual como está. Si ahí yo pongo efic, no me va a dar efectivo. Si se cumple que pasa eso, punto y coma, que me muestre el precio por cantidad menos, que me haga un descuento del precio por cantidad por el 0,05, es decir, el 5%. Si no se cumple eso, que me haga otro sí. Acá vamos a hacer un poquito para abajo para que se note mejor, que me haga otro sí. Que esta vez me compare acá, nuevamente, si en este caso dice tarjeta, entre comillas, igual tiene que estar escrito tarjeta. Si sucede eso, que me haga esta celda, el precio por cantidad, más, abrimos paréntesis para hacer una suboperación, esta celda por el 0,1%, que sería el 0,1, que sería el 10%, perdón. Y si no se cumple eso, que me muestre el precio por cantidad. Una vez que tenemos ahí, cerramos el sí. Fíjense cómo va a ir resaltando cada parte que cerremos. Cerramos el otro sí, saltó acá. Ahora cerramos el primer sí. Son 3 paréntesis. Damos Enter y va a aparecer vacío. Entonces yo desde acá, bueno, ahora ingreso el método a pagar, digo efectivo, me va a hacer un descuento. Débito, me va a dejar el precio tal cual. Y tarjeta, me va a hacer un recargo. Cuando borre alguno de estos valores, me va a dar vacío, ya sea este, cualquiera, me lo va a mostrar en blanco para que no me muestre valor o NA porque falta contenido. Cualquiera de los valores que yo ingrese, si falta alguno, me va a dejar en blanco, hasta que yo no complete lo que tengo. Entonces, así se haría lo que es la calculadora de pago. Con esto, con este ejercicio, estamos englobando casi todo lo que vimos, salvo la parte de insertar, en la parte estaríamos viendo, faltaría insertar gráficos, insertamos todo, trabajamos con tabla, trabajamos con la parte de diseño, la parte de inicio,
insertamos con la parte de vista, con la parte de fórmulas, la validación de datos. Con esto estaríamos ocupando todo lo que estuvimos viendo durante esta clase y las anteriores. Con esto damos por finalizado la parte de Excel de herramientas de Office 365.